Hoy vamos a hablar del concepto de responsabilidad. ¿Qué es ser una persona responsable? Hoy día enchufas la tele, si es que la enchufas, y te piden que seas responsable 50 veces por segundo. Apelan a tu responsabilidad una y otra vez. Pero ¿están haciendo un uso correcto, un uso estricto y riguroso de la palabra, del concepto responsabilidad? ¿O se está usando como una burda manipulación para que simplemente obedezcas? Es posible que sepas que me dedico a la autosanación, esa capacidad que tenemos los seres humanos muy desaprovechada y muy desconocida de autosanar, de sanar la relación con uno mismo, de sanar las memorias, de sanar la percepción, de sanar todo eso y ver ese reequilibrio también en nuestro cuerpo físico. Como pilares de esta autosanación he ido localizando algunas cuestiones como por ejemplo la coherencia interna, como por ejemplo también la relación con uno mismo, el amor genuino hacia uno mismo, la relación íntima con uno mismo, el autoconocimiento, como va muy de la mano. Y todo ello tiene mucho que ver, va muy relacionado o para avanzar en ese viaje es muy importante la responsabilidad. La responsabilidad bien entendida. Esa responsabilidad que te empodera, que está a tu servicio, que te sirve, que te construye. Entonces, para mí es muy importante que distingas esa responsabilidad, que sepas cuál es, para que puedas alimentarla y propiciarla en tu vida. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es precisamente distinguir esa responsabilidad, la buena, la que a ti te interesa, la que está a tu servicio y la que venden y promueven en sus propagandas los medios de comunicación para manipularte y para hacer que simplemente obedezcas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina Hortal de cristinahortal.com, soy terapeuta transpersonal y me dedico precisamente a acompañar procesos de sanación, como he dicho, esa sanación que viene en el interior y que se refleja en tu exterior, en el cuerpo físico. También soy expaciente de espondilitis anquilosante autosanada desde 2014. Bien, vamos a hablar de esa responsabilidad y lo voy a desarrollar en 4 puntos. Luego al final te daré algunas conclusiones que espero te sean de utilidad. El primer punto que quiero ver es la raíz etimológica, el significado etimológico de la palabra responsabilidad. Responsabilidad viene del latín responsus y significa responder, la capacidad o habilidad de responder de uno mismo, de responder de los propios actos, de responder de lo que uno genera, de responder de sus compromisos. Esta es la definición más objetiva, más neutra que he encontrado, porque es fácil luego encontrar en cualquier diccionario o enciclopedia significados que van hacia lo moral, hacia una lectura subjetiva de lo moral, comportarse correctamente, hacer el bien, en fin, todo esto es muy subjetivo y muy relativo, porque claro, el bien depende de para quién será una cosa o será otra, y eso es terreno pantanoso. Nos interesa lo objetivo, lo neutro. De hecho, ya se ha venido manipulando con la palabra responsabilidad a todo el mundo. Se nos ha ido desde pequeños, se nos decía que fuéramos responsables nuestros padres, nuestras figuras de autoridad, nuestros profesores. Se nos decía que fuéramos responsables o se apelaba a nuestra responsabilidad cuando realmente lo que se quería era que obedeciéramos, que fuéramos buenos niños, buenas niñas, que nos portáramos bien. Y esto es lo que están haciendo en los medios de una forma descarada y burda, solo que además con personas adultas que ya deberían responder de sí mismas. Por eso es un insulto para la inteligencia de algunos de nosotros. Como digo, se ha venido manipulando con esto de la responsabilidad y lo de ahora ya es por demás y se ha hecho el uso, se va aplicando el uso de la neolengua también con este concepto y con muchos otros. La neolengua me refiero a un cambio sutil o no tan sutil de lo que antes significaban ciertos conceptos y se le va cambiando el significado. Pasa, por ejemplo, ahora se me ocurre con el concepto de inmunidad de rebaño, que antes era natural y ahora no. Pero hay muchas más palabras que están siendo tergiversadas. La aplicación de una neolengua es algo muy propio de los regímenes absolutistas, se ha hecho siempre, para cambiar el significado y volver un poco loca a la gente. Que, por cierto, sobre el lenguaje, sobre la manipulación del lenguaje, habla muy bien
Carmen Jiménez Huertas. Te recomiendo que le eches un vistazo porque de verdad es muy interesante. Ella dice, por ejemplo, una afirmación que a mí me gusta y estoy muy de acuerdo, que es: el lenguaje puede sanar y el lenguaje puede enfermar. Y como queremos que todas las herramientas a nuestra mano nos ayuden a sanar, el uso del lenguaje y el entender el lenguaje correctamente, rigurosamente, es muy importante. El segundo punto que quiero ver es la responsabilidad, el concepto de responsabilidad según la Gestalt. Esta es la definición que más me gusta, por supuesto, porque es la responsabilidad que funciona, la que yo he visto en mi propio proceso de evolución que funciona y el que uso profesionalmente acompañando a otros, porque es realmente el que empodera, el que da libertad, el que da poder a la persona. La Gestalt es una escuela de psicología, o la terapia de Gestalt también. Nació en inicios del siglo XX en Alemania y también es conocida como la psicología de la forma o la psicología de la configuración. La responsabilidad, según la Gestalt, se enfoca en el sí mismo. Eres responsable de ti mismo. Por ejemplo, dice Claudio Naranjo, que era un escritor y psiquiatra chileno que se erigió como una de las máximas figuras representativas de la psicología transpersonal. Dijo: la responsabilidad no es un deber, no es una obligación. La responsabilidad es un hecho. Es decir, tú no puedes evitar ser responsable de lo que haces. No puedes evitar ser responsable, ya lo eres. Lo que puedes, o nuestra alternativa, como también decía Claudio Naranjo, es asumir esa responsabilidad o no hacerlo. Pero eres responsable siempre. Y yo añado, eres responsable de lo que haces, pero también de lo que no haces, de lo que dejas de hacer. Eres responsable de lo que dices, eres responsable de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que tú percibes, de cómo te cuentas las cosas. Eres responsable absolutamente del compendio total de tu creación, de tu vivencia. Esta responsabilidad puede abrumar un poco, sobre todo porque estamos acostumbrados a ser víctimas. Nos enseñaron así. Entonces, cuando nos pasa algo malo, algo desagradable, yo por ejemplo lo uso con la enfermedad, puede servir con cualquier obstáculo vital, se hace un poco duro asumir la responsabilidad. Además, también porque la tenemos asociada a la culpa, que no es lo mismo. Sin embargo, asumir la responsabilidad te da poder. Si tú comprendes de manera objetiva, sin culpa, sin juicio, sin cargas innecesarias, morales y machaques varios, asumes que tú has tenido que ver con lo que estás viviendo, que tú te has traído aquí en esta situación y has co-creado esta realidad, eso te lleva a indagar, a investigar de qué forma lo has hecho, a indagar en ti, te lleva a ser muy, muy honesto contigo, a conocerte en profundidad y te lleva a entender de qué manera has generado lo que has generado y por ende, por extensión, entonces empiezas a ver cómo puedes hacer para cambiar la situación, para salir de ahí o para corregirla. Y una vez más, desde la asunción de la responsabilidad, si tú quieres otros resultados, ya estás dispuesto a asumir el precio o los riesgos o el coste de esa otra decisión, de esa nueva posición que vas a tomar para generar unos resultados distintos. Y como digo, según la Gestalt y según yo, también la responsabilidad y la culpa no tienen nada que ver. La responsabilidad tiene todo este poder que te he dicho, hace todo esto por ti. La culpa no hace nada por ti, no sirve para nada. La culpa viene de un juicio subjetivo muy relativo que no tiene ninguna fiabilidad y solo sirve para hundir al individuo. Y además es muy paradójico y muy curioso porque el hecho de sentirte culpable no te lleva a corregirte. En general, todo lo contrario, te lleva a un estado de ánimo que no te da fuerzas para distinguir, para entender de qué manera puedes cambiar la situación ni fuerzas para hacer esos cambios. Entonces uno va entrando en un bucle de culparse a sí mismo y culpar a los demás muy tóxico. Y como habrás deducido, la responsabilidad que te están reclamando los medios de comunicación tiene más que ver con la culpa que con la responsabilidad. Como tercer punto, quiero hablar de la responsabilidad de la tele. Si hemos dicho que la responsabilidad bien entendida es en el sí mismo, es yo soy responsable de mí mismo, a través de la tele, a través de esta propaganda barata, nos quieren hacer responsable del mundo, de lo que le pasa a los demás, de cuidar a los demás. Y está el énfasis puesto ahí. O sea, si yo tengo la atención puesta en
en responsabilizarme del resto, no me estoy responsabilizando de mí. Y entonces estamos generando aquí una dependencia y unos chantajes emocionales y unas presiones que es lo que viene siendo una relación tóxica de toda la vida. Estamos generando relaciones tóxicas entre nosotros, con los ciudadanos, con el Estado, con las figuras de autoridad, una relación tóxica. Cuando realmente lo limpio, lo higiénico emocionalmente sería que cada uno se hiciera cargo de sí mismo. Porque además estoy tratando a los demás como si fueran inútiles, como si fueran niños, y eso solamente procede con menores que están a mi cargo, no con adultos, que ya deberían tener el criterio para ver los riesgos que corren y tomar decisiones a su criterio. Riesgos que por otra parte están exagerados, pero bueno, o sea, si hay riesgos a cada uno le toca su parte. Y volviendo a la explicación previa de la responsabilidad, se deriva, se entiende de ahí, que la responsabilidad real tiene que nacer de un criterio libre, propio, elegido por uno mismo. Es decir, yo me puedo hacer responsable de lo que yo he elegido. O sea, yo indago, yo investigo, yo sopeso, yo soy libre para elegir y elijo consecuentemente, sabiendo que pueden haber riesgos, que hay un precio, etcétera, yo elijo una opción u otra y yo me responsabilizo de ella. Pero realmente aquí no hay libertad de criterio, aquí simplemente es tú no pienses, ya lo hemos pensado por ti, ya lo hemos sopesado todo, sabemos que esta es la buena, esta es la opción buena, la única que hay para todos igual, además, y tú simplemente síguenos. Así que aquí se está transgrediendo todas las leyes de la responsabilidad. No estoy siendo libre para elegir y además me estoy responsabilizando del otro y entonces no me estoy cuidando yo porque no estoy haciendo las cosas según yo quiero y según yo he sopesado que es mejor para mí. Qué casualidad también que ser responsable según los medios, según por ejemplo los gobernantes, sea hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos le interesa o lo que le interesa a sus amos, porque no olvidemos que son perros de sus amos. Y los amos son las grandes corporaciones, es quien tiene el dinero y ahí está la industria farmacéutica. Hay una frase que viene de una película antigua que se llama Todos los hombres del presidente, que se dice follow the money, sigue la pista del dinero y entenderás muchas cosas. En este caso es mira a ver quién se está enriqueciendo con todo esto y podrás entender quién lo está alimentando. ¿A quién le interesa? PCRs, mascarillas, antivirales, la inyección del momento. Pues a mi entender esto es un marketing un pelín agresivo, la verdad. Como tercer punto quiero hablar de la manipulación mediática, de la manipulación masiva a través de los medios de comunicación. Noam Chomsky, que es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense, creó o elaboró un decálogo de 10 estrategias de manipulación masiva y explicó esas 10 maneras que tienen los medios de comunicación de manipular a las masas y hacer lo que ellos quieren que hagamos. Nos las están haciendo todas esas estrategias nos las están colocando ahora aquí con este momento que tenemos. Pero hay algunas que van más relacionadas con esto de la responsabilidad. Con esta tergiversación de la palabra responsabilidad, pues hay algunas de estas estrategias que están más claras, como por ejemplo la autoculpa, el fomentar la culpa del individuo. Por otro lado, el estimular más la respuesta, apelar más a la respuesta emocional y racional por encima del criterio sensato y frío, de la lógica. Y también, por supuesto, el hecho de diferir, que esto es cuando se le pide un sacrificio a la población, un esfuerzo, es decir, una restricción de sus libertades y sus derechos, en nombre de un supuesto bien mayor o bien común que llegará en algún momento, que por supuesto luego nunca llega y la medida se queda, porque además ya se ha normalizado. Es decir, por ejemplo, pues medícate, tápate la boca, etcétera, para salvar a los abuelitos. Luego no está funcionando, pero bueno, seguimos haciéndolo igual. Como matiz, comentar que el señor Noam Chomsky salió recientemente en los medios pues apoyando estas medidas, con lo cual una se queda que no entiende nada. Pero el caso es que en todo lo que es oficial, en todo lo que nos llega de forma más o menos masiva, pues hay una incoherencia brutal y huele a putrefacción. Bueno, ya para acabar,
quiero compartir contigo algunas conclusiones o sugerencias. La primera es que cada vez que oigas a alguien apelar a tu responsabilidad de esta manera en los medios de comunicación, le puedes sacar un dedo, te puedes reír o puedes hacer lo que sea, cualquier gesto interno que simbolice un quédate esa responsabilidad de pega, de cartón, piedra, quédatela tú. Y yo me quedo con la responsabilidad que me sirve. No te tragues esa bola. No permitas que se te trate como un niño pequeño. Eres un adulto y eres un adulto responsable, responsable de verdad. Y por supuesto eres buena persona. Eres un ser divino, de hecho, que cuando te conectas a esa divinidad de manera natural, uno poco a poco, aunque no sepa ponerle estas palabras, pero poco a poco se va conectando con la unidad que somos. Y uno entiende que si hace el mal a los demás, se lo hace a sí mismo. Esto ya viene con la propia evolución. No necesitas que te den lecciones de moral estos tipejos que destilan mentira, corrupción, putrefacción, como digo, por todos los poros de su piel. Otro punto es que es más importante que nunca ser responsable de verdad. Ser capaz de decidir lo que uno está dispuesto a asumir y nunca va a victimizarse por ello ni va a buscar culpables fuera, porque entre otras cosas no te va a servir de nada. Entonces, ¿cuál es tu posición genuina? Sé capaz de defenderla, sé capaz de correr el riesgo, sé capaz de pagar el precio. Eso es ser un adulto. Y por otro lado ya, y para acabar, animarte a que no confundas la empatía con el obedecer o que no permitas que usen tu capacidad de empatizar o de sensibilidad para sus fines, porque es lo que están haciendo. Es decir, puedo comprender que a veces sabe mal molestar a los demás o asustarles si tienen miedo, ¿no? Y en nombre del respeto estamos dejándonos someter o estamos siendo partícipes o cómplices de esta farsa. Me pasa hasta a mí, que está clara mi posición, ¿no? Pues salgo a lo mejor a la calle y veo a abuelitos con 2 mascarillas que a lo mejor son personas muy mayores, son personas que están con un andador a lo mejor, con dificultad de caminar, cuesta arriba a 40 grados aquí en Alicante y se están asfixiando. Y uno pasa por ahí y yo no me pongo la mascarilla y me sale el impulso este, porque además hay un egregor de tensión y de miedo que energéticamente puedes sentirlo, que si no estás atento te puedes dejar arrastrar por él. Y a mí me sabe como mal, pienso, mira qué esfuerzo está haciendo y a mí no me cuesta tanto ponérmela. Pero el que uno empatice, y no estoy diciendo que vayas a molestar a nadie o que no guardes un poco las distancias o que hagas sentir cómodo a los demás, no te digo que no, pero no en nombre de eso caigas en lo mismo, no te lo creas por supuesto y tampoco hagas ver que te lo creas o que te lo crees o lo apoyes. Me parece más importante ser buena persona que parecerlo, la verdad. Y si tú tienes criterio para entender que todo esto no es por el bien común, no formes parte de ello de ninguna manera. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Si te apetece que hable de algún tema en concreto, déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, chao.